Querida audiencia, reciban nuestros saludos desde Azonga Televisión y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Mesa Redonda con la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Y como recordarán, hace poco acabamos de tener como invitados en este mismo plató a jóvenes poetas y hoy contamos con la presencia como invitados a jóvenes filósofos, estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Con ellos vamos a abordar el tema sobre la situación del español en nuestro país y la función educativa lasayana en la República de Guinea Ecuatorial. Por una parte tenemos a Mariano Ondondo, estudiante de Filosofía en la Facultad de Humanidades, cuarto año, bienvenido. También tenemos a Luis Samuel Abeso Asangon, estudiante de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Bienvenido. Gracias, igualmente. También está aquí con nosotros Lorenzo Engondo, estudiante de Filosofía en la Facultad de Humanidades, cuarto año. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Andrés Elo Mitogo, estudiante de Filosofía, cuarto año de Humanidades. Bienvenido. Gracias. Todos son filósofos. Gracias. Pues nada, con estos invitados, como hemos dicho, vamos a abordar el tema sobre la situación del español en nuestro país y la función educativa lasayana en Guinea Ecuatorial. Antes de empezar, queremos saber qué dificultades lingüísticas estáis encontrando para la asimilación de las clases en la Facultad de Humanidades. Sí, en primer lugar, agradecer a la radio y televisión por la misión cara a la proliferación del buen uso del lenguaje en Guinea Ecuatorial. Entonces, en la Facultad de Humanidades, al principio no estamos encontrando tantas dificultades lingüísticas. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos encontramos con que todos los ingresados en esta facultad hemos estudiado letras para la opción a la universidad en Humanidades, aunque yo no lo sea. He estudiado ciencias, pero contamos con esto. Entonces, y otra ventaja que tenemos es que contamos con eminentes profesores que, aunque manejen un lenguaje de un nivel alto, se dan cuenta de que alguna cosa se ha quedado sin entender. Entonces tiene que rebobinar para haceros entender. En otras palabras, Sí. Te dice una cosa más de 3 veces en otras palabras. Entonces, por eso estoy diciendo que no estamos encontrando muchísimas dificultades en este sentido. Sí, Luis. Sí, partiendo desde lo que ha fundamentado el compañero, no tenemos tantas dificultades para la lengua española. ¿Por qué? Porque primero, como lo has matizado ustedes, somos de filosofía. Ahora, como filósofos, nuestro perfil pertenece al Departamento de Ciencias Religiosas. Como es bien sabido, la mayoría de los sacerdotes que nos imparten clase han sido formados en España, en los monasterios de España. Sí. Ahora, eso nos trae, nos da la facilidad de que si uno dice un término muy elevado en el castellano, debe reducirlo hasta que lo comprendamos y hasta que nos hace entender el significado último del término. Por eso no encontramos dificultades lingüísticas. Hay otras dificultades, sí, pero las lingüísticas no. Sí, Lorenzo. Sí, gracias. Nosotros como humanistas, ya que la Facultad de Humanidades, como una facultad reciente en nuestra universidad, no encontramos tantas dificultades, ¿sabes? Ya que, como han dicho los compañeros, la mayor parte de nuestros profesores la mayoría son religiosos, sacerdotes, ya que desde antaño sabemos que la educación estaba en la casa de los religiosos, que ellos han tenido una sólida formación, ya sea en la vida social, así como en el momento de transmitir la formación a los estudiantes. Y luego no hay dificultades lingüísticas. Tantas dificultades lingüísticas podemos citar algunas porque nosotros somos de la nueva generación. Sí. Ellos han tenido una formación muy fuerte, ya que en sus momentos, porque utilizan ciertos términos muy fuertes, pero buscan maneras de que nosotros entendamos lo que quieren decir. Aunque también podemos encontrar otros profesores. Una de las dificultades que algunos impartiendo clases en FAN,
ya que nosotros no somos fan ni tampoco la lengua fan es una lengua oficial en nuestro país. Es una de las pequeñitas dificultades que encontramos. Sí, don Andrés. Andrés Martelo, sí. Hay dificultades, pero estas dificultades son fáciles de superar, puesto que los profesores explican con mucha lucidez y hacen el esfuerzo de que nosotros más o menos podamos asimilar el verdadero meollo del mensaje, ¿no? Esas dificultades, ¿vale? Para la asimilación son, como lo he dicho a priori, son superables, puesto que nosotros también tenemos ganas de poder expresar como ellos, ¿sabes? Es lo que está pasando. Las dificultades son meras. Es así. Y como humanistas, ¿pensáis que sois portadores del buen uso del español en la sociedad? Sí, sí, yo creo que sí. Y digo sí porque nosotros seremos la generación presente que va a suplar, ¿no? a esos eminentes profesores que están llevando ahora la delantera de lo que es la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Entonces, cuando ellos tiren la toalla, nosotros podremos sustituirles. Por eso nos toca este rol y tenemos que prepararnos en consecuencia. Así es, por lo que tenemos el papel a desempeñar. Sí, yo creo que no hay dificultad alguna que nosotros seamos los verdaderos portadores del buen uso de nuestro idioma oficial en nuestra sociedad, ya que si hemos sido formados por esos eminentes profesores, nosotros también seremos buenos frutos suyos. Es la misión nuestra de fomentar el buen uso del castellano en nuestra sociedad, porque no nos basta solamente el habla, sino también el hablar bien. No hay dificultad alguna, nosotros estamos dispuestos. Preparado. Siempre y cuando que, o sea, disculpe, siempre y cuando que también confíen en nosotros, ¿no? Sí. Y que sepan que nosotros también hemos sido formados por ellos, Sí. y que nos dejen estas riendas. Pero sí, lo que todo el mundo necesita es alguna oportunidad. Como Esto, con perdón, está tocando directamente con la esencia de lo que llamamos humanidades, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer que lo que es bueno lo sea para todos. Entonces, si el lenguaje o la lengua, si es buena, sobre todo buen uso, tendremos que asumir este rol de hacer que lo sea para todos. Sí, no podemos limitarnos en adquirir y quedar con lo adquirido. Debemos hacer un efecto multiplicador de transmitir lo que hemos adquirido a lo largo de la formación. Entonces, creo que como se define un humanista es aquella persona que ha sido instruida en las letras humanas. No podemos quedarnos en casa por lo que hemos recibido sobre las humanidades. Tenemos que multiplicarlo. ¿Para qué? Para que la sociedad que no conozca los valores humanos aprendan de nosotros y que haga el buen uso del lenguaje, que es el español, que nos caracteriza como guineanos pertenecientes a la colonia española. Entonces, nuestra misión es transmitir lo que hemos adquirido en humanidades para que la sociedad guineana se corrija de nosotros y que se conforme con que hablen bien el español. El próximo 12 de octubre la República de Guinea Ecuatorial cumple 50 años como país independiente. 50 años hablando el español en nuestro país es el lema que ha sacado la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española para celebrar los 50 años de independencia de nuestro país. Y eminentemente los hermanos de La Salle, después de 50 años, han estado formando a cierta gente, como hemos dicho en el programa, que vamos a hablar sobre la situación del español en nuestro país y sobre la función educativa lasallana en la República de Guinea Ecuatorial. De hecho, hemos preparado el siguiente vídeo para sacar algunos datos y hablar sobre la importancia de 50 años La Salle estando educando a los jóvenes en nuestro país. Vean el siguiente vídeo. Hola, muy buenas. Nos encontramos aquí en La Salle con los hermanos Javier y Sergio, que nos van a hablar
de su paso por Guinea Ecuatorial, como las hallanos que son, ya que han influido muchísimo en la educación en nuestro país. Buenos días. Buenos días. Para hablar de La Salle, de los hermanos de La Salle, oficialmente conocidos con el nombre de Hermanos de las Escuelas Cristianas, pues tenemos que remontarnos un poco al pasado, a nuestras raíces, a nuestro fundador, San Juan Bautista de La Salle. Bueno, pues es un personaje del siglo XVII, nació en 1651 en Francia, en Reims, en una sociedad del siglo XVII pues muy complicado, grandes desigualdades sociales, mucha hambre en el país, enfermedades, guerras, y La Salle se da cuenta de que ese mundo no estaba bien. Incluso fue la realidad de los niños y de los jóvenes de las afueras, de los arrabales de Reims, donde descubrió que esto tenía que cambiar, que aquello tenía que cambiar y que el futuro de la sociedad pues empezaba por la formación de los niños y los jóvenes desde el punto de vista humano y cristiano. Y empezó con la aventura de las escuelas, una aventura que hasta el momento pues no existía la escuela como nosotros conocemos ahora, tan organizada y tan programada. No existía la escuela tal cual. Por eso podemos decir que La Salle fue el innovador a nivel pedagógico, a nivel de programación y de ordenamiento de lo que es la escuela moderna. Él, con los primeros hermanos, escribieron el primer manual de pedagogía, vamos a decirlo así, que se llamaba La Guía de las Escuelas. Ahí, bueno, pues es un relatorio, por decirlo así, de cómo hacer escuela, cómo repartir los alumnos en distintos niveles, cómo tratar a los alumnos, cómo hacer un acompañamiento individualizado, qué didáctica utilizar para el aprendizaje de la lengua, de la escritura, etcétera, etcétera. Este método, bueno, pues influyó mucho, ya no solo en las escuelas que La Salle con los primeros hermanos pues fundó en Francia, sino que traspasó la barrera institucional y llegaron pues a todo tipo de escuelas públicas de aquel entorno francés. Incluso este libro, esta pedagogía de las escuelas, pues traspasó también las fronteras de Francia, llegando a otros países de Europa. Quizás un elemento muy importante en nuestra tradición cuanto a la expansión fue la Revolución Francesa. En Francia se suspende lo que es la religión, los hermanos tuvieron que vivir en clandestinidad y muchos de ellos salieron de Francia y fueron a otros países de Europa donde empezaron a asentarse. Un poco más adelante, pues los hermanos salen de España, de Inglaterra, de Italia y se dirigen a nuevos continentes, a América, a Asia y a África. Podemos decir, bueno, pues en la actualidad que en el mundo somos 4.000 hermanos, unos 40.000 educadores, más de 1 millón de alumnos y estamos presentes en 80 países del mundo. Aquí en Guinea pues llegamos en el año 1958, 2 hermanos pioneros ya en la época de la colonia, a través del gobierno español, pues que piden la presencia de hermanos, de misioneros, pues para abrir un centro educativo aquí en Bata. Quizás no es tanto en 1958 cuando se empieza la aventura educativa en Guinea, sino en 1959, cuando ya los primeros hermanos abren el conocido ahora centro Enrique Embo. En aquella época, pues el centro laboral La Salle. El asunto del Instituto Laboral La Salle comienza desde la Diputación Provincial de Río Muni y el Patronato de Indígenas. Había hijos de leprosos, algunos de aquí de la zona de Bata, otros de Nicomesén, donde estaba ya la leprosería, algunos huérfanos y otros hijos de leprosos vivos, y querían darles algún tipo de educación. Ahí es donde empieza el asunto. Buscan alguna institución que pueda hacerse cargo de ellos y entonces es cuando vienen los hermanos. Los 2 primeros llegan a finales de junio, primeros de julio del 58, van a ir llegando poco a poco. Alguno más se suma en
en septiembre, otros 2 o 3 en Navidades, hasta que ya, digamos, la comunidad se constituye en febrero del año 59, que es cuando ya han terminado el edificio, aunque más tarde se ampliaría, y ya se inaugura el centro en ese momento. ¿Qué tipo de centro hacer? Queriendo dar algo de profesional, pues los hermanos tenían en España algún centro que era de bachillerato, pero bachillerato laboral. Y entonces aquí se puso un bachillerato laboral, en este Instituto Laboral La Salle. Luego fue creciendo, ahí entraron todos estos becados y entraron otros que venían ya de pago. Llegó a tener unos 200 o 250 internos ese centro. Y ahí es donde fueron promocionando, digamos, toda la labor educativa. A veces, sobre todo para los becados, tenían que ir a lo mejor a buscar algo de caza al interior. Y el difunto hermano Pedro, que estuvo allí, aquí en aquella época, nos contaba una anécdota que le tocó vivir a él, además. Había matado un elefante. Y viene la mujer del jefe de poblado y pregunta que quién ha sido el valiente que ha matado al elefante. El que tenía, no era el que lo había matado, pero la licencia oficial la tenía él. Entonces dice, yo sí. Inmediatamente le responde la señora, pues esta noche tienes que pasarla conmigo, ya tengo permiso de mi marido, porque quiero tener un hijo tan valiente como tú. Los hermanos, que no tenían prisa, en aquel momento les entraron unas prisas horribles por regresar inmediatamente a Bata. Eran cosas, además el hermano era muy gracioso, que nos contaba de vez en cuando de aquella época. Entonces, ahí en este Instituto Laboral es donde estuvo primero como alumno y más tarde como monitor el actual presidente de la República. Porque los alumnos primeros que finalizaban, mientras les iban buscando algún tipo de salida, alguna beca para que pudieran estar en España, pues ayudaban en las clases de los más pequeños. Y él estuvo con algunos más de monitor hasta que le encontraron la plaza en la Academia de Zaragoza. Más adelante, pues ya se iba viendo la necesidad de subir los niveles educativos. Y entonces empieza a funcionar, por un lado, la Escuela de Magisterio, en el edificio que está enfrente exactamente del Santo Ángel, ahí es donde empezó. Empezó a funcionar también el Instituto Carlos Luanga. Los hermanos quieren darle un nombre africano. Acababan de canonizar a los mártires de Uganda y entonces le dieron el nombre de Carlos Luanga. Empezaron a funcionar provisionalmente hasta que se construyeron los 2 edificios actuales que se inauguraron en 1967. La Escuela de Magisterio y Carlos Luanga. También, dependiendo de Carlos Luanga como una sección delegada, empezaron los hermanos primero a hacer unos exámenes en Bebellín y luego ya se constituyó allí la sección delegada, que es el origen del actual instituto de Bebellín. Y lo malo fue que todo esto se rompió pues en 1969, cuando prácticamente la totalidad de los religiosos que estaban aquí en Guinea, ante la situación de inestabilidad, tuvieron que marchar. ¿Cree que el castellano se hablaba mejor antes que ahora? Yo he oído decir en unas cuantas ocasiones que los mayores, en general, hablan el español mejor que las nuevas generaciones. Eso es lo que yo he oído comentar a guineanos. Evidentemente, hablamos solo de los mayores que lo hablaron entonces. Por desgracia, las mujeres en aquella época estuvieron bastante marginadas, salvo las que estaban internas con las hermanas concepcionistas, y a las mujeres llegó mucho menos. Pero los mayores, que tenían más contacto con los misioneros, con los claretianos, que eran los que habían evangelizado Guinea y habían promovido escuelas por todos los sitios, el centro nuestro, los institutos, o sea, hubo otros centros de influencia, y sí, se hablaba bastante bien el español, yo reconocía todo. La labor que estamos haciendo es de mejora del español. Cuando hablaremos después de la época del regreso a partir del año 80, ahí la cooperación española, su objetivo oficial era la promoción del español. Pero lo que entendieron desde el primer momento era que el español no solo se va a promocionar, no solo con la enseñanza de la lengua, sino desde todas las asignaturas, porque el profesor en todo momento está hablando en español y cada asignatura va a tener su propio vocabulario, y entonces se trabajó desde todas las asignaturas. También desde el primer momento los centros culturales
promocionaron la publicación de obras en español. Yo recuerdo cuando llegué aquí por vez primera en el 85, acababa de publicarse, o se publicó muy poco después, la primera novela que se publicó en español, El Cómo, de aquella época. Ha habido una promoción del español desde distintos ámbitos. Concursos de redacción, concursos literarios, todo ello ha ido en esa misma línea. Y yo creo que sí se puede hacer y se está haciendo por la mejora del español en las nuevas generaciones. El concurso celebrado hace pocos días, pues también va, creo que en esta misma línea. Lo que yo estoy viviendo, lo que viví en el 80, en los años 80, lo que estoy viviendo ahora lo encuentro más fácil porque los alumnos que tenemos en este momento llevan ya toda una preparación mucho más larga desde la primaria. Cuando se llegó en el 80, pues por desgracia el país a todos los niveles había quedado prácticamente destruido durante la época de Macías. Todos los religiosos que llegaron en el 80 se repartieron por todo el país, pero tienen que empezar a construir casi desde cero, porque se había perdido muchísimo. Hemos oído comentar que el presidente nos invitó a nosotros, pero ya en aquel momento las vocaciones habían empezado a disminuir en Europa y entonces pues hubo que enviarlo a FERE para que no fuéramos nosotros solos, sino muchos otros religiosos los que colaboraran. FERE en España es la Federación de Religiosos de Enseñanza y por eso los religiosos que vinieron eran de muchas congregaciones. Y quizás sea la razón por la que hoy día en Guinea hay religiosos de muchas congregaciones, es decir, para un país relativamente pequeño, cuantísimas congregaciones distintas hay aquí. Es un poco herencia de esa historia. Entonces, en los años 80 lo que había de bueno es que eran, digamos, todavía muy pocos y muy motivados. Las dificultades anteriores habían hecho que muchos alumnos estuvieran con un enorme retraso, muchos no llegaban al bachillerato. En el año 86, Carlos Luanga tenía 4 clases de cuarto de bachillerato. Y a quinto, juntando además los bachilleratos, los que venían del interior, porque Carlos Luanga era el único en toda la región continental con bachillerato superior, había 3 clases de quinto, que en sexto eran 2 y en preo era 1. Muy numerosa, pero solamente había una aula de preo. Cuando yo llegaba a dar matemáticas, pues los 15, 16, 12, 18 de letras iban a otro sitio y yo me quedaba con los de ciencias, porque antes habían estado en las asignaturas comunes todos los tipos en una sola aula. Eran muy pocos alumnos. Hoy día los niveles de enseñanza se han generalizado muchísimo, la enseñanza se ha democratizado mucho, hoy día prácticamente todos los niños están escolarizados, terminan la primaria en edades relativamente jóvenes y entonces pues, eso ha hecho aumentar muchísimo el número de los alumnos de bachillerato. Claro, los que tenemos nosotros, y eso el director puede decirlo mejor, pues fundamentalmente vienen de centros religiosos, de Carmen Sallé, de Santo Ángel, del Colegio Nuestro de Bomudi, algunos de María Inmaculada, ya vienen bastante trabajados desde la primaria y el nivel que encontramos aquí es bueno. No cabe duda que sí que hemos notado una evolución en cuanto al uso del castellano, pero sí que he notado cambios. El primero, y muchas veces hemos comentado entre nosotros, cuando íbamos a clase, comentábamos que los alumnos no nos entendían. Decíamos expresiones, palabras, tenemos que integrar, tenemos que hacer una síntesis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Leían frases, palabras en su texto, no lo entendían. Esas cosas han ido cambiando. Yo creo que ha sido pues producto de, acaba de decir el hermano Virgilio, la normalización de la enseñanza, una correlación de edades y de etapas educativas. Hemos incentivado pues a la lectura, técnicas pues para el aprendizaje también de la lectura, etcétera, etcétera, que han contribuido a eso. No cabe duda que hoy es el día que todavía nos encontramos en clase pues con este tipo de problemas, pero no con alumnos de primero de ESBA, sino en segundo de bachillerato, que explicas cualquier cosa de matemáticas, de biología o de lengua. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Son pasos que todavía tenemos que seguir dando y seguir trabajando en el campo de la lengua, de la riqueza del léxico, de las expresiones bien
estructuradas, formadas, etcétera, etcétera. Hay todavía muchas frases por ahí sueltas y expresiones que gramaticalmente, pues como que no. Pero a mí me correspondió, como jefe de estudios, que fue una época del magisterio, pues íbamos a visitar a los alumnos en prácticas. En cierta ocasión fuimos a una escuela y, claro, eran alumnos que estaban estudiando magisterio diplomados por la mañana y él daba clase por la tarde. Y en la clase de la tarde tenía alumnos de lo que llamaban párvulos. Y tenía una niña de 14 años en párvulos. ¿Por qué era de párvulos con 14 años? Pues sencillamente porque todavía no había roto a leer. Como no había empezado a leer, estaba en párvulos, con 14 años. Otra vez fuimos a un colegio nacional, tenía 3 aulas de quinto de primaria, entonces aquel centro las tenía por edades. Y entonces los que estaban en quinto C, pues eran los de 20 a 25 años, en quinto de primaria. Ese tipo de cosas hoy, ya gracias a Dios, creo que han desaparecido. Hubo otra época en que el magisterio, como teníamos aulas libres, nos colocaron todo un grupo que llamaban de sobredad. Pues, niños y niñas que estaban muy por encima de su edad y los cogieron ahí a ver si conseguían rescatarlos. La situación de los años 80 ha mejorado muchísimo y hoy día ya es algo diferente. Y no cabe duda que hay ya colegios que preparan bien a sus alumnos en el campo de la lengua. Hablo no colegios como nosotros que somos de secundaria y bachillerato, sino de primaria. Aquí cuando recibimos a los alumnos, pues son niños y niñas que han terminado sexto de primaria. Cuando llegan aquí y les hacemos el examen de entrada, tienen que hacer un escrito o tienen que hacer una expresión oral, ¿tú de dónde vienes? Se nota aquel centro donde trabaja, motiva el tema del castellano. ¿Algún misionero lasalliano escribe alguno de esos libros que se ven en la mesa o colaborador? De lo que tenemos aquí en la mesa y los que están allá atrás en aquel expositor, la mayor parte de ellos fueron redactados por los misioneros que llegaron en el año 80. Antes salió la expresión FERE, la sigla FERE, y el coordinador aquí en Guinea fue el hermano Manuel Fernández Magat, que había estado ya en tiempo de la colonia. Y él animó a los otros religiosos y religiosas a preparar libros, porque en aquel momento no había nada. Hoy día todos los centros de primaria y de secundaria y bachillerato tienen los libros nacionales. No había nada y entonces él promovió la redacción de libros, pues fundamentalmente lo más básico. Lengua, lectura y matemáticas. Algo más tarde se hicieron unos apuntes de ciencias sociales o ciencias naturales, pero sobre todo habían trabajado eso. En la parte de lectura tenemos, en primer lugar, la colección de Ana y Nil. El hermano Manuel fue el autor de un método que él llamó método grafónico, porque quería enseñarles desde los sonidos. Yo me acuerdo, no sé la música, además canto muy mal, para la letra I, que me parece que es la primera, él tenía una cancioncita con el tití. Mi tití sabe muy poco, solo sabe decir I. De hecho, por ahí hay algún sitio donde están los titíes con la I. Sí. Y con las otras letras también tenía pues otras cancioncitas de ese tipo. Entonces, él redacta un manual de lectura intentando hacer evolucionar los sonidos desde lo primero que pueden conocer los niños. Luego colabora con algunas hermanas y hay una segunda redacción también de lectura con mezcla de escritura y hay otro de escritura. Otros libros de lectura es el Ceiba, que tenemos aquí, sobre todo se utilizaba en primero y segundo. En la mesa hemos dejado la familia Etugu. Otro que no he podido encontrar ahora, Cayuco. Y está el Milán, que también lo hemos dejado. El famoso Milán, aquí sí, tenemos. aquí. Este lo escribió sobre todo con profesores y alumnos de la Escuela de Magisterio. Él era en aquellos años el jefe de estudios de Magisterio y entonces a los alumnos les pedía pues cuentos de su zona. El director de entonces, don Rosendo Elá, pues es el autor
de unos cuantos de estos cuentos, autor o recogedor, digamos, y otros alumnos de aquel momento. Y lo que ya preparaba el hermano Manuel Magad, pues eran ejercicios de comprensión, de estructura del texto, etcétera, etcétera, ya lo que es el manejo del habla y de la lengua a partir de las lecturas. Este libro pues tiene leyendas, habla de cuentos, explica juegos, explica danzas, hay poesías de algunos autores guineanos, Alfonso Jorge Mamengi, algunos eran alumnos, Luis María Ondó, el sacerdote, de un hermano español que estuvo aquí en varios veranos y entonces cogió el alma de aquí y la plasmó en bastantes dibujos. Los libros de texto de los niños son dibujos de autores guineanos, muchos de ellos de don Fernando Evita, el pintor y escultor que ya murió, creo que ya murió. Sí. Ha ocurrido una cosa y es que hace unos 10 años, cuando después de la Ley de Educación entró el nuevo plan de primaria de 6 años, el Gobierno Nacional preparó unos libros nuevos. Hoy día, primero, segundo y tercero tienen un método globalizado, hay libros para todas las asignaturas de cuarto a sexto, han venido los libros de ESBA, libros de bachillerato, y entonces estos libros, digamos, donde todavía se conservan, quedaron arrinconados. Yo los pude localizar ayer arrinconados en el colegio nuestro de Bomuli. Pero ahora mismo, por ejemplo, si vamos al sitio donde encontramos esos libros, hay más ejemplares aparte en algunas clases podríamos encontrar prácticamente para todos los alumnos. En algunas clases. En otras, sobre todo los más pequeños, ya estaban mucho más estropeados y quedan menos. Por ejemplo, este Ceiba, están los que he podido ver bastante estropeados, que ahora con el uso de los niños pequeños deshacen mucho los libros. Pero cuarto, quinto, los libros están bastante nuevos y podríamos encontrar, no sé si los 45 de toda la clase, pero 30, 35 sí, ahora mismo. Pues bastantes de los profesores que tenemos aquí son antiguos alumnos aquí y también en el colegio nuestro de Bomudi. En los años 80, bueno, a partir del año 90, cuando hubo un acuerdo marco de cooperación, se creó además un internado. Había uno en Malabo y entonces se creó uno aquí y este se creó exclusivamente para alumnos de magisterio. Entonces, muchos centros que querían ya alumnos, maestros un poco preparados, pues venían ya directamente a nosotros a pedírnoslos. Y en el centro que tenemos en Bomudi, ahora ha podido llegar alguien, digamos, funcionarios enviados por el gobierno, pero todos los demás son antiguos alumnos de este internado y en muchos centros del interior también. Y aquí los antiguos son bastantes alumnos de la Escuela de Magisterio, pero que eran alumnos nuestros en Magisterio. Y los últimos que tenemos aquí, ya no sé si son 5, 6 o 7 alumnos incluso de este centro, que ya están aquí dando clase. Provisionalmente, hasta que se construyera este edificio, pues estuvieron en las aulas de Bomudi. Y aquí nos trasladamos, ya había empezado yo ahí, el 3 de noviembre de 1998. Tenemos otra curiosidad interesante en el colegio. Es un libro, pero es un libro especial, lo que llamamos el libro de oro del colegio, que cuando vienen personalidades, gente, bueno, pues representativa, pues les pedimos que nos dediquen algún mensaje al centro y dejen plasmado también su mensaje con su firma. Y la primera persona que escribió en este libro, fue el día de la inauguración del centro en el 2001, pues fue el presidente de la Nación, Su Excelencia Obiang Nguema, que, bueno, pues como saben, fue antiguo alumno nuestro en la época de la colonia del Enrique Embo y tuvo a bien el venir ese día pues para bueno, de alguna manera subrayar el trabajo educativo que nosotros estamos desarrollando en Guinea y lo que íbamos a comenzar pues aquí en este centro del Bachillerato de Lea. Y ponía ahí: con afecto y cariño mis recuerdos del centro La Salle donde me formé. Bueno, pues ahora vamos a visitar la biblioteca de los estudiantes, ¿no? ¿Alguna aportación para la academia, alguna sugerencia que puedes hacer para la academia AEGLE, que lleva 3 años ya? Pues una sugerencia podría ser la promoción de bibliotecas de lectura por todo el país. Pueden ser independientes o pueden estar en los propios centros de enseñanza.
porque eso siempre va a favorecer, por un lado, el gusto por la lectura, y luego, cuando una persona lee, aprende a hablar, además de aprender a leer, aprende a hablar, aprende ortografía, aprende a redactar. Creo que eso potencia a la vez muchas dimensiones de la lengua. La conversación en español es también importante. Entonces también es interesante la promoción de concursos como el que hemos tenido últimamente el sábado pasado, concursos de literatura, de redacción, de lectura, que motiven a los niños, a los jóvenes, pues a desarrollar también un poquito más este tema de la lengua del castellano. ¿Quieres fotos curiosas? Las de ella. Él es pintor, hizo todas las del vestíbulo y luego estas también. Y es así como se impartían las clases hace tiempo. Bueno, en la calle con un perro paseando. Esto es una foto que él tenía de no sé dónde y lo una representación de un maestro ahí. Eso más bien en los poblados puede ser, pero vamos. ¿Y la biblioteca? Este es un resto de su distribución del préstamo de libros. Bueno, se nota que han estado aquí. Han estado. Y me habéis dicho que esta biblioteca la han hecho los propios alumnos. Sí. Es la biblioteca juvenil, vamos a decirlo así, de los alumnos, donde hay literatura más o menos actual para las edades de los alumnos que tenemos en el centro. Es una biblioteca, como decíamos antes, que es gestionada por los propios alumnos. Ellos son los que prestan los libros a otros alumnos del centro, lo llevan a casa, lo leen, traen, y también organizan diferentes actividades para promocionar la lectura. Hacen concursos, el día del libro pues también tienen algún acto interesante para presentar algún libro, luego al final del año dan premios a la lectura a aquellos alumnos que más libros han leído. Bueno, y también hay otra cosa interesante que habíamos comentado, y es la publicación de la revista Ceiba. La revista Ceiba la hacen los propios alumnos. Es verdad que siempre tienen el acompañamiento de algún profesor para orientar o precisar alguna cosa, pero es una revista íntegramente realizada por ellos, y ahí pues hacen sus primeros pinitos en el campo de la poesía, la literatura, narrativa, etcétera, etcétera. Bueno, es algo que ellos han asumido con un gran protagonismo y les hace mucha ilusión que cada trimestre salga un nuevo número de Ceiba. Pero las ideas de lo que se plasma en el libro es cosa de ellos. Hay un equipo de redacción en Ceiba que son los que de alguna manera configuran pues eso, los elementos que van a poner en esa revista. Es verdad que después todo eso pasa por manos de algún profesor pues para ver si bueno, pues está bien, no está bien, etcétera, etcétera. Un poco de censura. Tenéis aquí distintos elementos del control que los propios alumnos llevan de la lectura de sus compañeros para que luego, además, todos los libros prestados se recuperen y no se pierdan. Esta es la hoja que tienen, cómo se reparten los recreos a lo largo de toda la semana para el préstamo de libros. Y ese es un ejemplar de una de las revistas, poesías escritas por ellos. Tienen también su página deportiva, su página de cocina, algunas páginas así un poco más de discusión, algún tema sobre si los derechos de la mujer o el papel de la mujer en la sociedad. Normalmente son artículos que tienen relación pues con sus intereses, ¿no? Por eso ellos lo asumen como propio y quieren que esta revista pues tenga una buena finalidad. Aparte de que es una manera, creo, de seguir conservando el español y ir mejorándolo. Exacto. Efectivamente. Pues, bien, ahora vamos al antiguo La Salle. ¿Cómo fue? La Salle, estamos en La Salle. Ver ahora este sitio, estando con cosas más hechas, cosas más creadas. En este momento es medio ruina, medio rehabilitación.
Queridos televidentes, de vuelta aquí en el plató y hemos visto la formación, el trabajo de La Salle en la educación en la República de Guinea Ecuatorial. Como humanistas, ¿qué opinión merece la labor de los hermanos de La Salle en su misión educativa en nuestro país? Sí, yo creo que para hablar sobre la tarea educativa en nuestro país, siempre hay que colocar en el primer plano a estos religiosos. Porque si miramos nuestra historia desde la etapa colonial, encontramos que verdaderamente los que han llevado a cabo esta labor educativa han sido los religiosos, empezando con los jesuitas, los claretianos. Entonces, cuando España introduce el sistema de provincialización, es cuando La Salle toma este camino con buenos principios. Es decir, desde aquel momento La Salle está dispuesto a colaborar con Guinea Ecuatorial, sobre todo en el sector educativo, ya que nosotros lo vemos a través de, en ese momento, los que están llevando el destino de nuestro país, la mayor parte de ellos han sido formados en La Salle. Es que su labor es muy positiva. Sí. Sí, la misma línea, ¿no? Es que no se puede hablar de La Salle si no nos remitimos a la historia, ¿sabes? Porque la historia es testigo de todo. Por lo que hablar de la labor educativa de los hermanos de La Salle en Guinea Ecuatorial, yo creo que, en primer lugar, la educación no es fácil. Es una tarea muy ardua y difícil. Por lo que en aquel entonces la situación en que se encontraba Guinea Ecuatorial era bastante precaria, por lo que si los hermanos lasallanos habían tomado esta iniciativa de formar a los guineanos, pese a la situación que nos azotaba a nuestros antepasados, pues yo creo que es una opinión que muy saludable, es una situación bastante loable que se debe elogiar, porque ellos han hecho un gran trabajo y siguen haciendo el trabajo. Así es, siguen participando. Sí, no basta, yo voy a argumentar agradeciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque considero que ellos, además de transmitir una enseñanza de valor y de calidad, ellos están transmitiendo también valores humanos. Entonces es difícil combinar la ciencia y el amor, sí. Y es lo que ellos están haciendo. Por eso tengo que agradecerles de todo corazón, porque sí que lo están haciendo bien. Y no hace falta decirlo en la boca, sino que los frutos se está viendo. Nuestro presidente es un buen ejemplo de ello. Sí, mirando la filosofía que rige en la fundación de La Salle, fundada por Juan Bautista de La Salle, cuya misión era educar a los niños en los valores cristianos y humanos, no nos queda nada más que agradecer la tarea, la labor que están haciendo esos hermanos lasallanos. ¿Por qué? Porque, tal como hemos visto en el reportaje, se demuestra que durante los 50 años La Salle ha acompañado siempre a la juventud guineana en los buenos y en los malos momentos, formándoles para que sean personas útiles, tanto para la sociedad, así como para ellos mismos. Entonces, como lo ha mencionado el compañero, ¿no? Hemos visto todos los eminentes que tenemos hoy en día, la mayoría, digo bien la mayoría, han sido formados por La Salle. No sabemos cómo agradecérselos, pero es una labor muy importante que solamente la historia justificará el hecho que esos hermanos están haciendo para la buena marcha de la juventud guineana. Sí, hablando de los exalumnos estudiantes de La Salle, como habéis dicho, el presidente de la República y otros eminentes de nuestra vida social y políticos que conocemos en nuestro país han estudiado en La Salle. ¿Pensáis que La Salle de ayer sigue siendo el La Salle de hoy? Sostener tajantemente que es el mismo sería un poco
insostenible, ya que estamos en la historia y en la historia las cosas cambian. Pero yo quiero subrayar que La Salle está dando un avance muy positivo parte de esos tiempos, porque actualmente estamos en la modernidad, ¿sabes? Ellos han tenido una formación arcaica y nosotros de la nueva generación también tenemos otra formación. Es decir, si uno de ellos se va al campo como un egresado de La Salle de hoy, vamos a encontrar una diferencia, aunque padre Mario Ndamaya ya dijo que los de a partir de 50 arriba lo hacen mejor, pero sí. Es decir, sí, no es el mismo de ayer, pero al no ser el mismo de ayer no significa que la labor ha cambiado. O ha cambiado de esencia, de forma. No, sino que está dando otros pasos más. Para adecuarlo a los momentos. Justamente para ello. Sí, yo creo que no. La Salle de ayer no es la Salle de hoy, puesto que la Salle de ayer, hombre, respondía a las necesidades de aquellos momentos. Y la Salle de hoy debería también responder, sí, a la exigencia actual, por lo que no se puede catalogar la Salle de ayer como la Salle de hoy, sí, como lo ha subrayado el compañero. Es que una formación arcaica en el sentido de que esta formación era acorde a la situación en que se encontraba el país. Es decir, daba una formación de primera necesidad, porque se necesitaba recursos humanos más cualificados. Y esos productos son los que estamos consumiendo hoy en día. Hasta hoy. Sí, por lo que la Salle de hoy tiene que más o menos ajustarse a las exigencias del momento. Que vuelva a los valores, ¿no? Que vuelva a coger todo este bagaje cultural que ha estado inculcando anteriormente. Pero contextualizándolo a las exigencias actuales. Sí, Mariano. Sí, están diciendo dos cosas como diferentes, pero están diciendo lo mismo. ¿Por qué? Yo voy por una parte a abogar que La Salle sigue siendo La Salle. La Salle es La Salle. ¿Por qué? Porque yo creo que en el ámbito institucional siguen teniendo los mismos objetivos. Además, esto se hace a través de unos cánones. Estos son los objetivos que queremos encontrar para lograr esto. Y sigue siendo lo mismo. Ahora, por otra parte, La Salle tiene que moverse de acuerdo al sistema social. En este sentido, es cuando podemos decir que La Salle ha cambiado un poco. ¿Por qué? El número de alumnos que se exigía egresarse en La Salle ya no es el mismo. Pues La Salle tiene entonces que abrumar en esto, mirar qué posibilidades tiene para encontrar otras nuevas áreas para seguir haciendo su labor. Ahora la matrícula es muy limitada y estamos viendo a jóvenes fuera, pero quieren tomar la educación de La Salle. Casi toda la sociedad guineana. Sí. Sí. Es un centro referente. Sí. Por otra parte, la sociedad misma ha cambiado. Los jóvenes actuales no acaban de entender como los del antiguo sistema educativo, que ellos pueden valerse por sí mismos. Esta es la diferencia que se puede encontrar en los estudiantes, en los alumnos de La Salle de hoy con los de ayer. Se tenían la idea, los estudiantes antiguos, anteriores o de ayer, tenían la idea de que nosotros vamos a tomar las riendas de esta sociedad, del país. Ahora parece que el estudiante sale fuera de esto para como considerarse un ser en el aire. Estudio no para nada. Esto toca mucho el aspecto interior del centro, porque los estudiantes son los que dan
a conocer qué hay en el centro. Sí, sí. Sí, creo que manteniendo la estructura interna y los objetivos propuestos por la Fundación La Salle, de La Salle, puedo decir que sigue siendo El mismo. Pero sabemos que la evolución no es estática, o sea, el tiempo, la historia no es estática, sino dinámica, varía. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que los que asistieron en La Salle en la antigüedad recibieron una enseñanza clásica porque habían sido formados por los sacerdotes que a su vez formaron parte de los monasterios clásicos. Ahora, ¿qué pasa? Esos sacerdotes traen el dogmatismo religioso. Todos sabemos en qué se fundamenta la religión. Y dentro de este dogmatismo religioso, esos estudiantes antaños de La Salle formaban o recibían su educación. Ahora tenemos que mirar en qué ha cambiado La Salle. La Salle no ha cambiado en su estructura interna, ni en los objetivos, sino que cambia para adaptarse a las necesidades que le exige la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Si anteriormente La Salle contrataba solo a los cooperantes, que son los que formaron a los antiguos alumnos, vemos hoy en día que La Salle ya contrata a los nacionales. ¿Por qué? Porque quiere intercambiar la cultura, tanto de los cooperantes como de los nacionales, para abrir una brecha de fundamentación en que si llegara un día que los cooperantes deben irse, que los mismos guineanos toman rienda, pero sin falsear lo que ha sido La Salle. Esto es lo que estamos viendo. El otro caso es lo que ha señalado el compañero, la responsabilidad de la juventud nuestra. Los antiguos alumnos de La Salle, primero tenemos que mirar cuál es la sociedad que crecieron. Era gente estricta, gente que saben qué quieren y saben luchar para conseguirlo. Y creo que lo que se caracteriza a La Salle, el lema de La Salle es fe, servicio y fraternidad. Entonces, un alumno que ha asistido en La Salle debe reunir esas condiciones. Tener la fe, dedicarse al servicio educativo y saber compartir entre los demás. Y esto es lo que fundamenta La Salle. Y esto es lo que se sigue demostrando. Si hay un alumno ahora que no se basa en esos principios, no es porque La Salle ya ha cambiado de sus principios ni de los objetivos, sino que él mismo hace caso omiso a lo que le exigen. Es como tienes a un niño en casa. ¿Qué pasa? Tú pones unos métodos, ¿no? Tú estableces unos métodos que tu hijo debe seguir. Pero cuando ves que tu hijo ha entrado en uso de razón, creo que él mismo ya es capaz de ver la realidad y optar lo que quiere. Pero esto no significa que no has puesto una disciplina que rige el buen fundamento de tu familia. Esto es lo que hay en La Salle. Sí, gracias. Y sobre el debate de hoy, el encuentro de hoy, el tema de hoy, la situación del español y la función educativa lasallana en la República de Guinea Ecuatorial, ¿qué recomendaciones darían a la población que nos está siguiendo ahora? Sí, las recomendaciones son muchas, ya que el idioma español es oficial en nuestro país. Los formadores tienen que tomar esa iniciativa con muchísima seguridad, ya que de la misma forma quiero agradecer a la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española por iniciativa de esta naturaleza, por ejemplo, mesas redondas así, para que los jóvenes sepan el valor que tiene la lengua castellana, porque no es únicamente en Guinea Ecuatorial donde hablamos el castellano. El castellano se habla en otros países, en España, en Venezuela, en otros países. Pero nosotros también tenemos que demostrar la calidad de nuestro español. Por ejemplo, hay varias situaciones, dificultades que encontramos, sobre todo en los centros educativos. Fíjate que hay un mal fenómeno en donde encuentras que el menos formación tiene, le mandan impartir clases a los niños de preescolar o de primaria. Es un mal fenómeno, sí, que lleva a nuestro país, sobre todo,
en el sistema educativo en el habla castellano a por los suelos. Porque estos niños de preescolar les llamo cintas grabadoras. Si todo lo que tú le dices lo considera como verdad, Sí. y lo como graba. realidad, y lo graba. Entonces, si tú no sabes castizar, todo lo que tú le vas a decir en clase Es es lo que también va a mantener como verdad. Es lo que yo puedo pedir a los formadores y a los que tienen centros educativos, y no solamente centros privados, sino esto también ocurre en los centros estatales, sí. que todos los formadores sean bien cualificados. Esto es lo que también pregunté a un miembro de PRODEGE. PRODEGE debería ser una institución que califica a todos los formadores educativos de nuestro país. Pero vemos que esta base sólida que pensábamos que tenemos, sinceramente, no lleva a cabo su verdadera tarea, porque no lo estamos viendo. Si el español no está bien usado en nuestra sociedad, es por estas dificultades que tenemos. Sí, gracias. Bien, las recomendaciones son varias, ¿no? Y tienen mucho que ver con lo que es la especialidad. Deberían estar aquí los expertos, como por ejemplo los pedagogos, los sociólogos, como para dar estas recomendaciones fehacientes. Pero bien, como estudiantes de filosofía y filósofos en potencia, yo podría dar una recomendación, dos recomendaciones, ¿no? Una recomendación para el uso correcto de la lengua española en Guinea Ecuatorial, y otra recomendación para La Salle en particular, ¿no? Que La Salle vuelva a los cánones, ¿no? Que vuelva a los valores clásicos, ¿no? Y que sepa cogerlos como para adaptarlos a nuestro entorno actual, porque el mundo está globalizado, ¿sí? Y las exigencias científicas, ¿no? están ahí, por lo que La Salle no debería seguir siendo un instituto secundario y tener centro de formación profesional, talleres, ¿no? Ya debería convertirse en una universidad dentro de sus posibilidades, porque se habla de 50 años. Una persona con 50 años ya es mayor de edad, incluso ya es abuelo en esta nuestra sociedad. Sí. Entonces La Salle ya debería convertirse, incluso. ya debería convertirse en una universidad. Y estamos hablando de que los sacerdotes son los que realmente saben inculcar valores humanísticos y por supuesto lingüísticos, por lo que es una recomendación para La Salle, pero las recomendaciones son propias de los expertos. Quiero recomendar tanto profesores como estudiantes como nosotros, que ya hubo un pensador que dijo que la educación que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Que los profesores sepan enseñar con amor y que nosotros, los estudiantes, aprendamos con el mismo valor. Y quiero recomendar también, al mismo tiempo, felicitar la tarea de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española y que siga con sus objetivos, que creo que los tiene ya bien firmes. Sí. Su recomendación. Sí. Primero, ya sabemos que el saber no ocupa lugar. Decir que ya sé, pues eso se debe demostrar en la sociedad. Ahora, lo que puedo recomendar a la sociedad es que no seamos orgullosos mientras que seguimos ignorando lo que somos, porque un ignorante no debe ser orgulloso. Si un ignorante resulta ser orgulloso, eso le deja ignorar hasta lo que es en sí como persona. Tenemos que acercarnos a la gente que ya se han adquirido conocimientos para que nos orienten, para corregir los defectos que tenemos en cuanto al buen uso del español. Sí, gracias. Querida audiencia, con Mariano Ondondo, estudiante de Filosofía en la Facultad de Humanidades, Luis Samuel Abeso Asángona, estudiante de Filosofía en Humanidades, Lorenzo Engongondo, estudiante de Filosofía en Humanidades,
y Andrés Marcelo, el Lómito, estudiante de Filosofía en Humanidades, son los que hemos abordado el tema, la situación del español y la función educativa lasayana en la República de Guinea Ecuatorial. Les agradecemos por haber aceptado la invitación y esperamos volver a tenerlos aquí en otro debate y otro día. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, la audiencia, como siempre, les agradecemos por vuestra atención. Les esperamos en nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.